El tema que vamos a tratar hoy es un tema puramente político, ya se lo adelanto, pero interesante por lo que tiene que ver con su carácter democrático. Vamos a hablar de los partidos, de las agrupaciones, mejor dicho, locales que tenemos en muchas de nuestras localidades. UPI en Peralta, Sosfalces, la agrupación independiente también de esta localidad, Mendavia Decide, en fin, son muchas las que están en estos momentos gobernando o formando parte de las diferentes corporaciones de nuestros ayuntamientos. También el caso del Loiu, y no por ello, sino por su carácter de parlamentario, hoy hemos invitado a Pablo Azcona, parlamentario de Geroa Bai, exalcalde de Lodosa, precisamente por Loiu, una de estas agrupaciones, presidente de la Federación, expresidente, ¿no?, de la Federación de Municipios y concejos, en fin, mucho cargo. Muchas gracias por venir a poner un poco de luz en este problema que, fíjate, Pablo, yo iba a decir que incluso me da la sensación de que puede tener tintes democráticos o lo contrario. Hablamos de lo que se puede considerar o lo que algunos yo creo que consideráis cierta discriminación entre las agrupaciones independientes locales o municipales y lo que son los partidos políticos que tienen un carácter ya más regional o incluso nacional. Sí. Ayer visitaste el Congreso de los Diputados, poniendo encima de la mesa bueno, pues este asunto, ¿no?, para que se tomase allí en consideración una modificación de la Ley de Financiación de Partidos, algo con lo que estás trabajando desde hace 2015. Sí. Bueno, lo primero agradecer, ¿no?, la invitación para poder explicar este tema y vamos, totalmente de acuerdo en ese análisis que hacías de que afecta a la calidad democrática de nuestro sistema electoral, de nuestro sistema social que nos hemos dado, la democracia que nos hemos dado, porque no solo se presentan este tipo de candidaturas a través de la fórmula de la agrupación de electores, sino que además la gente les vota. Es decir, es una opción en muchos casos mayoritaria. En Navarra, además, significativamente... Y en muchos casos están gobernando ayuntamientos importantes. Representativa, y que la no presencia de esa opción política, desde luego, pues desdibuja el carácter democrático de las elecciones. Dicho esto, es un problema, evidentemente, como digo, de generar la participación de vecinos y vecinas. En Navarra, este tipo de agrupaciones de electores, de organizaciones políticas, mejor dicho, está bastante extendido, no es un hecho aislado. Has nombrado unas cuantas de la zona, pero quiero recordar que en Navarra, en la legislatura pasada, un 65% de los ayuntamientos de Navarra estaban gobernados por agrupaciones de electores. Y esa discriminación que existe clarísima y flagrante con los partidos políticos mayoritarios, pues hay que intentar paliarla, porque si no, pues tendrá un problema de largo alcance. Bueno, afecta muchísimo a Navarra, afecta muchísimo a toda nuestra comarca, porque son muchos los partidos. Yo no sé si podemos, para que la gente nos entienda un poquito más, ¿no?, porque es un asunto un poco farragoso, hablar de lo que consideramos normalmente partidos independientes, ¿no? Es un poco lo que venimos hablando de agrupaciones locales, y el problema, que como decíamos viene desde 2015, o venís trabajando tú ya como presidente, recuerdo que entonces estuviste ya aquí abordando un poco el problema y planteando un poco tu opinión. Es un problema a la hora de financiarse esos partidos políticos, a la hora de ese tope de financiación que tienen, y una nueva ley o una modificación de ley, mejor dicho, de financiación de partidos, que para todo el tema, a lo mejor de la corrupción podía estar muy bien, pero que entró también en poner multas a unos límites que, bueno, que yo creo que son bastante excesivos, ¿no?, en lo que son las agrupaciones independientes. Sí, voy a intentar sintetizarlo, ¿no?, como hemos comentado también en algunas otras ocasiones, porque es un tema farragoso. Son dos leyes, la ley electoral y la ley de financiación de partidos políticos, que lo que marcan son los límites que tienen las agrupaciones de electores en el conjunto también de los partidos políticos a la hora de financiarse, ¿no?, y también de recibir la financiación pública para afrontar las campañas electorales. En el caso de las agrupaciones de electores y partidos políticos que se presentan solo en un ayuntamiento, y la diferencia que tienen con el resto de partidos que se presentan con carácter global es fácil. Tienen un límite de gasto que solo se concluye de 0,11 céntimos por habitantes de la localidad en la que se presentan. Es decir, si me permites poner un ejemplo práctico, y pondré el de Lodosa, con 5.000 habitantes, Loiu
solo puede tener un gasto de 550 euros para afrontar la campaña electoral, algo que de aquí adelanto es insignificante y no llega, y además esas leyes lo que hacen es imponer un régimen sancionador a estas agrupaciones, partidos políticos que exceden el gasto, porque si no, no pueden afrontar la campaña, y si lo exceden un 10%, en este caso serían 55 euros de exceso, en el caso de Loiu, por seguir con el ejemplo, lo que se impone es una sanción de 50.000 euros. O sea, si en lugar de 550 euros en la campaña electoral, Loiu se gasta 600, tiene 50.000 euros de multa. Se le puede instruir una se sanción le puede de instruir sí. esos 50.000 euros. Es más, estamos de en multa. estos momentos en esa situación. Sí que es verdad que el Tribunal de Cuentas, que es quien fiscaliza las elecciones municipales, se ha dado cuenta de la incongruencia de esta norma, que puede ser de aplicación para los partidos generales cuando se exceden un 10% en sus millones de euros de gasto o sus cientos de miles de euros de gasto, pero en este caso pues no tiene mucho sentido y es desproporcionada totalmente. Y el propio Tribunal de Cuentas, en la instrucción de las elecciones de 2015, que es desde cuando existen estas normas, ya hace referencia a la necesidad e insta al Congreso al cambio de la normativa y hace una interpretación laxa de esa situación para no llegar a imponer esas multas. Pero esto era en 2015, ya han pasado las elecciones del 2019, no se ha corregido la situación en las leyes que he dicho y llevamos, en este caso, yo personalmente, pero desde la Federación, luego a través de mi trabajo en el grupo parlamentario de Geroa Bai y también con compañeros de otros grupos políticos, como pueden ser Podemos, EH Bildu, sí, también Miquel Izquierda Ruiz y Marisa de Simón te acompañaron precisamente. Y ahora ayer mismo al también, Congreso. en esta última, también hay que, aunque con matices, también el apoyo de Navarra suma, matizando algunas cuestiones, pues hemos visto que es un problema de calidad democrática y que además va a generar, como ya está generando en algunos pueblos, que seguro que algunos conocemos ya los casos, que hay agrupaciones que desistan. No, es que ya la legislatura pasada, o sea, esta legislatura ya ha habido agrupaciones, por ejemplo, San Adrián y en Funes, dos agrupaciones independientes que yo creo recordar, que no se presentaron precisamente porque este problema ya estaba encima de la mesa. Claro, porque lo voy a decir vamos, tan claro como es. Los que nos presentamos, los que nos hemos presentado y sigo participando en la vida de Loiu como organización independiente, ponemos el dinero de nuestro bolsillo para afrontar estas cuestiones. Si encima no solo afrontar los gastos habituales que tiene el mantener una agrupación independiente, tenemos que hacer frente a multas, y ya no te digo a multas, sino a multas totalmente desproporcionadas, pues la gente evidentemente no va a querer participar. Y es un problema. Y los que somos de esta zona vemos, ¿no?, clarísimamente los ejemplos que has dicho de agrupaciones que tenían un respaldo electoral importante en sus municipios que no se han podido presentar. Por tanto, las personas que se ven identificadas no tienen la acción política que desean, pero hay que también recordar que en Navarra, vuelvo a repetir, el 65% de los municipios están gobernados por este tipo y es de más, agrupaciones. No recuerdo la cifra, pero en parte importante de los municipios de Navarra o hay agrupaciones de independientes, agrupaciones de electores, o no hay candidatura. O sea, cuando hablamos de cohesión territorial... ¿Y esto es un tema solo de Navarra, Pablo? No. Porque a lo mejor, a la hora de hacer la ley, claro, esta modificación puede venir muy bien hablando a lo mejor de grandes partidos, lo que dices, ¿no?, que tienen muchos millones, ¿no?, de presupuesto en las elecciones, y a lo mejor un control a este tipo de partidos con estos presupuestos pues puede venir bien para evitar corrupciones y evitar otras historias que desde luego no tienen nada democráticas. Pero, claro, a lo mejor si este es un problema que tenemos en Navarra, un problema sano, bendito problema, el que haya agrupaciones electorales, y no hay tanto en otros puntos de España, pues a lo mejor es que no se ha contemplado a la hora de hacer esa ley. No, mira, se dan tres circunstancias. No es un problema solo de Navarra, es un problema del conjunto del Estado. En Navarra hay 57 agrupaciones y con expedientes iniciados sancionadores del 2015, en el conjunto de España eran alrededor de 600. O sea, no es un problema solo de Navarra. La Constitución ya prevé que la representación pública democrática se rige a través de partidos políticos y agrupaciones de electores. Por tanto, es una figura jurídica que existe, como he dicho, en el conjunto del Estado. Y precisamente el valor que reconocían algunos de los grupos del Congreso ayer es que desde Navarra no se estaba fomentando el cambio de una norma
solo en beneficio de nuestra comunidad autónoma, que es lo que suele ser habitual cuando a veces nos acusa muchas veces de eso, ¿no? Sí, cuando las proposiciones de ley van de otras comunidades autónomas al Congreso, pues suelen ser habitualmente de temas que les competen solo a ellos, ¿no? Pero algunos de los que intervinieron ayer en el Congreso, de los grupos políticos, nos reconocían que llevábamos una propuesta que solucionaba la problemática en el conjunto del Estado. Y ojo, también quiero dejar claro un mensaje. No estamos hablando del no control de las campañas electorales de las agrupaciones de electores, por supuesto, bastaría más, sino simplemente que, evidentemente, ese control que existe, y por eso se conocen los resultados y los gastos que tienen y la financiación que reciben, sino que ese control no sea el mismo, mejor dicho, pero que no haya diferencias. Es que un partido político mayoritario que se presenta en la mayoría de las circunscripciones, es decir, los partidos grandes, tienen un suplemento provincial de 156.000 euros para gastar en campaña, lo cual hace subir su límite de gasto, y hay una diferencia fundamental. Todo el mundo, en los pueblos y en las ciudades, estamos acostumbrados a recibir la típica papeleta con el sobre, con el folleto, que mucha gente, y en el mundo rural todavía más, lleva desde casa preparada esa papeleta. Bueno, pues los partidos mayoritarios aprovechan a meter en ese sobre tanto la papeleta para el Congreso de los Diputados, bien sea la papeleta para el Parlamento Foral, conjunto con la local. Ese gasto no lo tienen en el municipio, no se les computa en el municipio a las agrupaciones, a los partidos que se presentan con partidos mayoritarios. Y es que además el mailing, que esta es otra de las grandes diferencias, mejor dicho, el mailing a ellos no les computa como gasto electoral. Es decir, la discriminación es absoluta, primero con el complemento que disfrutan, que me parece razonable que lo tengan, y sobre todo que no les computa el mailing. Por tanto, las agrupaciones de electores parten de un límite que no les da para afrontar la campaña en condiciones dignas. Bueno, estamos hablando en este caso de agrupaciones de electores o de partidos políticos siempre y cuando solo se presenten en una demarcación o en una localidad. Eso es. La diferencia entre esto y otros partidos, bueno, pues a todos se nos viene a la cabeza, ¿no? Puede ser Vox, puede ser PP, puede ser PSOE, puede ser Ciudadanos, de cualquier color, pero que se presentan ya no solo en una localidad, sino en varias o más localidades. En la mayoría de las localidades. Bueno, hay esa discriminación, ¿no? Que yo creo que es bastante evidente y bastante clara en cuanto al tema económico de cómo sufragar o de cuánto dinero uno se puede gastar en esa campaña electoral. Y estamos hablando de 500 euros en el caso de Lodosa, que es una localidad, bueno, con 5.000 habitantes, que ya, bueno, pues tiene un número de habitantes majillo, ¿no? 500 euros que, bueno, pues cualquiera puede entender que no sirve para nada, o sea, que no llega, mejor dicho, para nada. Si me permite seguir con los ejemplos, que yo creo que es la forma más fácil de entenderlo y de explicarlo, vamos. Mandar esa papeleta electoral a cada casa cuesta... Sí, porque esa publicidad electoral la paga el partido. Sí, sí, claro, claro. Lo que nosotros recibimos en nuestra casa, claro, que algunos tiramos, otros llevamos, en fin, cada uno hace lo que quiere. La paga el partido, en el caso de los partidos mayoritarios, luego la reciben de la financiación pública, pero las agrupaciones de electores no, porque sobrepasa su límite de gasto. Mira, enviar la carta con la papeleta, que desde el UYU tenemos que hacer nosotros, porque no podemos meter en la carta que mandan desde Pamplona no, porque solo estáis en Lodosa. Solo estamos en Lodosa. Esa carta, enviarla a cada buzón, cuesta 24 céntimos. Nos cuesta a nosotros 24 céntimos. El límite que tenemos para gastar es 11. Evidentemente no nos podríamos dirigir. Y digo yo que es importante enviar tu publicidad, mejor dicho, tu programa electoral o tu papeleta electoral a cada casa. Y más en el mundo rural, en cualquiera, pero en el mundo rural, que todavía la gran mayoría de las personas llevan su papeleta preparada desde casa. El no estar presente en esa papeleta, pues te resta posibilidades de obtención de votos, ¿no? Y todo esto es lo que está pasando y todo esto es lo que llevábamos al Congreso para que se debatiese con una propuesta elaborada jurídicamente por la Federación Navarra de Municipios y Concejos y que entendíamos es necesario. Pero es que no solo lo decimos nosotros, es que lo dice el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas acaba en su última fiscalización, yo creo que no es sospechoso de nada, el Tribunal de Cuentas, diciéndole al Congreso que tiene que cambiar eso. Bueno, el Parlamento de Navarra se presenta 2 veces. Bueno, vamos a olvidarnos de la primera porque se aprueba con los votos del cuatripartito, pero al final
antes de ir al Congreso, cae porque empiezan todas las elecciones, se disuelven las Cortes, en fin, un poco toda esta historia en torno a 2018. En 2019, o sea, ahora se vuelve a llevar otra vez al Parlamento. Sí. Y en el Parlamento de Navarra se vuelve a aprobar. ¿Con los votos de quién? Sí. Porque hay votos y positivos, votos negativos, sí, y votos positivos con enmiendas, ¿no? Eso es. Lo que bueno, hago un poco cuando entro de parlamentario, evidentemente esto lo tengo muy presente, ¿no? En lo personal y en lo político, porque lo sufro y lo vivo también, y lo que hago, ¿no?, en mi papel de parlamentario, es volver a hablar con aquellos grupos que en la anterior legislatura habían aprobado esta proposición de ley. Se llama proposición de ley, cuando propones a otra Cámara es una proposición de ley, volver a retomarla y registrarla, y es lo que hacemos. La cogemos en los términos que estaba, redactada literalmente, y la registramos, creo que recordar, a finales del 19 o principios del 20, ¿no?, con la nueva legislatura. Eso tiene un trámite en el Parlamento, en el cual se debate en comisión antes de llevar a pleno, y ahí lo que sucede es una cosa bueno, muy sencilla. Primero, esa proposición de ley había salido con los votos del cuatripartito anterior, que tenía 26 votos. Ahora mismo, en esta legislatura, el cuatripartito, hablo de Geroa Bai, Bildu, Podemos y Izquierda Esquerra, pasa de 26 votos el conjunto a 19, por tanto necesitamos de que o bien el PSOE o Navarra Suma, pues bueno, apoye esa propuesta para que tenga éxito, ¿no? Navarra Suma plantea dos enmiendas que entiendo, y bueno, creo que es una opinión bastante objetiva, desdibujan la proposición inicial, la cambian en dos sentidos. Aceptamos como Geroa Bai en la enmienda, EH Bildu en este caso no la acepta, y mejor dicho, no aceptamos las enmiendas, pero aceptamos que la proposición se cambie con los votos de Navarra Suma y la apoyamos. ¿Por qué la apoyamos? Pues por algo muy práctico. Si en ese momento Geroa Bai decide no apoyar esa proposición de ley, aunque sea descafeinada, para que nos entendamos, decae y no tiene la posibilidad de debatirse en el Congreso. La apoyamos. Es la única forma de conseguir el cambio. Entonces, desde Geroa Bai hacemos la reflexión, decimos, sabemos que está descafeinada en estos momentos, pero queremos defenderla en el Congreso, o llevarla, mejor dicho, al Congreso, y ahí trabajar en la tramitación, porque ahí se puede volver a cambiar. Y eso es lo que hacemos, la apoyamos en este caso, la sacamos adelante con los votos de Geroa Bai, Podemos, Izquierda Esquerra y Navarra Suma. ¿Cuáles son esas dos enmiendas que presenta Navarra Suma? Las dos enmiendas que presenta Navarra Suma es, una, en lo que nosotros proponíamos, ese límite de gasto de las agrupaciones de electores se marca un mínimo de 2.500 euros. Habíamos hecho un cálculo desde la Federación en la legislatura anterior de lo que más o menos de media se necesitaba en Navarra, eso sí que era muy de Navarra, en el resto del Estado no habíamos llegado a hacer ese análisis, se necesitaba para realizar una media campaña electoral, ¿no?, atendiendo a las cifras que ya hemos comentado antes. Entonces se marca un mínimo de 2.500 euros y luego eso lo cambia Navarra Suma y dice que pasemos automáticamente ese límite de gasto a 0,11, a 0,22, eso mejora algo la posición, pero no lo soluciona. Y luego, sobre todo, Navarra Suma lo que plantea es que el complemento provincial, que eso sí que no afecta a las agrupaciones de electores, lo puedan conseguir los partidos políticos presentándose en un 25% de los municipios. Ahora lo consiguen presentándose en un 50% de los municipios. De alguna manera ahí volvemos a beneficiar, ¿no?, eso lo que los hace partidos es mayoritarios. Navarra Suma, que seguramente esté en el límite para conseguir ese complemento provincial, es facilitárselo. Entendíamos que era algo, bueno, muy específico de Navarra Suma. Bildu se negó en rotundo. Nosotros fuimos a lo práctico y dijimos, bueno, aceptamos cómo está esta proposición de ley porque es la forma de conseguir mayorías para aprobarla en el Parlamento y que vaya al Congreso. Sí, a vuestro juicio un mal menor, ¿no? Exactamente. En el Congreso, evidentemente, ayer la presentamos entre los promotores de la misma, advirtiendo de que entendíamos que en caso de tramitación habría que volver a cambiar esas cuestiones. Pero desgraciadamente ahí sí que primaron en el Congreso ayer. Ya se me está pasando, ¿no?, bastante desazonado, porque vi cómo primaron los intereses, ¿no?, de los grandes partidos políticos que seguramente en las agrupaciones de electores no vean tanto una participación democrática, sino un enemigo político, de disputa política, me refiero.
Y bueno, se tentaron la ropa, primero uniendo, bueno, lo que parece que es imposible, pero que parece que al final hay intereses también parecidos, ¿no?, en ese sentido, electorales me refiero, uniendo los votos negativos del Partido Socialista con Vox y la abstención necesaria del PP para que todo decayese en ese momento, ¿no? Hubo, ya digo, que aparte de los discursos, algunos salidos de tono, ¿no?, al respecto, pero sobre todo uno se va desazonado porque lleva viendo y poniéndole cara y ojos al problema, no solo en Loiu, sino en el conjunto de las candidaturas independientes de Navarra, que sabemos que están con la espada de Damocles encima de la cabeza en este caso, y cómo vas allí defendiendo algo en lo que crees de verdad, que crees que afecta y que crees que puede mejorar la calidad democrática, y cómo por intereses que nada tienen que ver con esto, pues acaba decayendo, ¿no? También esa desazón que me llevé en ese momento, luego a las horas he ido viendo pues distintas posibilidades, ¿no? Y seguro que todavía no puedo saber cómo, pero desde luego, por lo menos en lo que respecta a mi labor como parlamentario y dentro de Geroa Bai, no vamos a dejar que decaiga tan fácilmente, intentaremos retomarlo de alguna forma, porque el problema que surgió en 2015 va a volver a surgir en 2019, y que no se presenten candidaturas, perdona y termino ya, que no se presenten candidaturas a agrupaciones de electores, vecinos y vecinas a las elecciones municipales porque tienen una discriminación respecto a los partidos, no lo podemos permitir. Bueno, tenemos o arrastramos o arrastráis las agrupaciones locales la sanción de 2015, que bueno, que parece ser que es una sanción que ya no son los 50.000, sino ahí hubo bueno, alguna forma distinta, ¿no?, de ver las cosas del Tribunal de Cuentas, y rebajaron esa sanción, argumentando un poco la fecha en la que de alguna manera había entrado en marcha, y bueno, pues, pero luego tenemos en 2019 también, cuando se fiscalicen las cuentas, va a haber otras sanciones. Bueno, sanciones en el caso de que se hayan... Sí, desde luego. O sea, la fiscalización de las cuentas va a existir porque todos hemos mandado nuestra... Evidentemente, como no, y tiene que ser de existir. otra forma, exactamente, y tiene que existir como existe siempre. Hay que decir que el 2015, y lo tengo que decir porque lo viví muy en primera persona también, en contacto con, bueno, pues con el instructor de este caso dentro del Tribunal de Cuentas, que está en Madrid, que no es sospechoso de nada, sino de fiscalizar las elecciones en el conjunto del Estado. Y ellos se dieron cuenta, ¿no?, de la gravedad del asunto, y como digo, hacen un informe, acaban haciendo una interpretación que permite que esos 50.000 euros no se impongan en esas elecciones, sí, sanciones importantes de 3.000, 2.000, que bueno, que tampoco las agrupaciones pueden hacer frente, más allá de poniendo dinero cada uno de los que están allí, ¿no?, como se hacen las cosas en este tipo de agrupaciones. Y hizo una interpretación, entendemos que laxa, para intentar no, bueno, pues crear un problema gordo, ¿no? En este sentido, estoy hablando de 600 agrupaciones en el conjunto de España. Pero ya con la advertencia, dos advertencias. Una, esto estamos hablando de 2015, en su informe el Tribunal de Cuentas instaba, vuelvo a repetir, es público, el informe es público y se puede consultar, instaba a las Cortes Generales a cambiar la legislación, la definición de partidos y la ley electoral, porque ponía de manifiesto el problema, la discordancia que hay entre las diferentes leyes y la discriminación que hay. Y dos, decía que esa interpretación laxa que estaba haciendo en ese momento, atendiendo a una serie de plazos, en 2019 no la podía hacer. Por tanto, si no cambiamos esto, porque la proposición que llevábamos ayer hablaba del carácter retroactivo de las propuestas que llevábamos, si no cambiamos esto, estamos generando un grave problema, y espero no tener que venir aquí dentro de unos meses, unos años, a hablar de esta circunstancia. A mí, o sea, tenemos pendiente la sanción de 2015, las de 2019, las de 2015, si es que las hay. Las de 2015 ya se están instruyendo, pagando, en algunos casos no, porque no se puede, o sea, porque las agrupaciones no tienen medios. Sí, pero para quiero hacerlo. decir que ahí es cuando empieza un poco las sanciones. Eso es. 2019, cuando se empiecen a fiscalizar las cuentas de todos los partidos y las agrupaciones, pues ahí también, si algún partido se ha pasado, habrá otras sanciones, que aquí ya sí que serían de 50.000 euros. Exactamente. Y entonces ya, ¿qué va a pasar las próximas elecciones? Porque claro, si se empiezan a fiscalizar las de 2019 y se empiezan a poner sanciones de 50.000 euros, ¿quién va a presentarse? Será difícil que se paguen, porque no creo que ninguna agrupación de electores disponga de 50.000 euros para pagar, pero sí que tendrá como consecuencia... Va a evitar a lo mejor que haya agrupaciones que vuelvan a presentarse, o que salgan agrupaciones nuevas, o en fin, y esto no solamente, por eso decía yo, ¿no?, la ausencia de carácter democrático, sino que además hay localidades, que creo que lo has comentado tú antes, Pablo, que solamente hay agrupaciones electorales.
Mira, no sé si os acordáis del caso, es un caso bastante... En Navarra, en esta zona de Navarra, en la zona media, norte, Tierra Estella, no estamos acostumbrados, en Tierra Estella algo más, no estamos acostumbrados a que no haya candidaturas electorales, porque son pueblos medianos grandes, pero hay muchos sitios donde o se presenta a la agrupación vecinal de turno, a través de una agrupación de electores, o van a las segundas elecciones, o van a una comisión que el gobierno tiene que gobernar esas localidades. Esto, por ejemplo, pasó en Garinoa, y no sé si nos acordamos, hace ya unos años, no siempre se ponían de acuerdo entre los vecinos, casi como una comunidad de vecinos, cuando cambia de presidente, ¿no?, en presentarse y tal. Hubo por unos temas de gestión, hubo un año que no, ni en las primeras ni en las segundas elecciones, y al final acabó presentándose Derecha Navarra y Española, que es un partido que puso a 4 personas de Madrid y con solo presentarse consiguió hacerse con un ayuntamiento, consiguiendo... Claro, creo que estaba también en su derecho de presentarse. El problema era 3 votos. Que era gente que no estaba viviendo en siquiera, la localidad. Ese es el problema, pero derecho a presentarse como todos. 3 votos, y como nadie del pueblo se había presentado, claro, pues así fue. Eso no es democracia, para mí. Por tanto, para mí tendría que ser al revés, tendríamos que facilitar, pero si no queremos facilitar, por lo menos vamos a poner en igualdad de condiciones a estas agrupaciones de independientes con el resto de partidos. Bueno, pues ahí está la cosa. Complicado, veremos a ver qué salida le dais, ¿no? Entiendo que desde Geroa vais hablando también con Podemos, con Izquierda Esquerra, ¿no? Creo que son los 3 que habéis quedado después de aceptar esas enmiendas de Navarra Suma y marcarse Bildu. Vais a seguir adelante, entiendo, por lo que nos estás diciendo, ¿no? Sí, habrá que ver las fórmulas. Yo creo que también hay agrupaciones que están sancionadas, que quieren seguir también por la vía judicial, de alguna forma, pues buscando todos los resortes. Será difícil, y quiero, aprovechar que ayer en el Congreso fue desalentador en algún sentido, pero también, aunque era minoritario en votos, la mayoría de los partidos de distintas ideologías creo que vieron el problema, y bueno, también salí con cierta satisfacción de que partidos tan diversos como puede ser Bildu o Ciudadanos, del arco parlamentario, pues vieron que lo que llevábamos era razonable. Otra cosa es que la suma de votos pues no dio. Que las mayorías mandan, también esto es democracia. Pero bueno, sí que es cierto que por el bien de todas nuestras localidades y de esa opción, ¿no?, que damos a los vecinos a poder elegir a quién quieren votar, para las próximas elecciones, bueno, yo creo que ya será demasiado pronto, ¿no?, pensar en que para las próximas elecciones esto esté solucionado, pero por lo menos que se vaya hablando, y yo creo que también, como dices, es importante, ¿no?, que se vayan concienciando también de que existe este problema, porque ya sabes lo que ocurre, Pablo, cuando a mí no me atañe, pues claro, tampoco lo veo, entonces a lo mejor alguien me tiene que decir que el problema está. Sí, sí. Yo sobre todo mandar un mensaje a las agrupaciones como la del Oyu, que la he vivido desde su nacimiento, y que creo que es positivo para los municipios el hacer esa política desde lo local, ¿no?, hacia lo global, por supuesto, sin perder la mirada, pero no de lo global a lo local, que es el camino inverso, y muchas veces pues también no es bueno para los pueblos, ¿no?, hacer esa política desde lo local, a todas las personas que estén interesadas en ello, que a pesar de estas trabas, pues que también queremos trabajar por quitarlas del medio, y sobre todo que no sea disuasorio a la hora de participar en la vida política y pública de nuestros pueblos, porque yo creo que es enriquecedor y es necesario además. Bueno, está claro que con 500 euros, 600, 700 no se puede hacer una campaña electoral. La desventaja yo creo que es bastante evidente, y esperemos también que al final se recapacite y se termine modificando esta ley de financiación de los partidos electorales. Pablo, muchísimas gracias por habernoslo contado. Del Parlamento y estas cosas hablamos otro día, vale, que hay mucho que hablar, de toros con soga, de Parlamento, de un montón de asuntos. Digo ahora de toros con soga como vecino de Lodosa. Bueno, ahora estás en otras responsabilidades, pero ya hablaremos en otro momento. Inicio de curso escolar, ¿no?, y inicio de curso parlamentario también. Sí, sí. A tope. La verdad que esto me sorprende, el otro día comentando con un concejal cercano, además de una localidad también de Tierra Estella, ¿no?, cuando entendemos el argot político, ¿no?, cuando decimos inicio de curso político, yo
La verdad es que cuando uno viene de un ayuntamiento no se acuerda de cuándo terminaba el curso y empezaba, era un continuo, ¿no? Pero bueno, es el largo que se utiliza y desde luego empezamos septiembre otra vez con nuevas sesiones parlamentarias, comisiones, plenos, legislación y la verdad retos que importantes, ¿eh? Muchos. Y retos importantes. Bueno, pues algún día hablaremos también del punto de vista de Geroa Bai, ¿eh? Ya lo hicimos con Usue Barcos hace unos meses, bueno, pues también volveremos a hablar con Geroa Bai de este arranque de curso. Gracias, Pablo. A vosotros.